Bienvenidos a este curso de lógica matemática. Para la primera lección vamos a estudiar las proposiciones y los conectivos lógicos. Una proposición es un enunciado, una frase que tiene dos posibilidades, verdadero o falso. En el caso de este curso, las proposiciones las vamos a denotar por letras minúsculas, P, Q, R, T, etcétera. Por lo general, cuando se trabaja con dos proposiciones, vamos a usar más que todo la P y la Q. Valor de verdad se llama valor de verdad de una proposición a sus dos valores posibles, verdadero o falso. Esto se puede esquematizar en una tabla de verdad de la siguiente forma. Ponemos la proposición P y debajo de ella ponemos sus dos posibilidades, verdadero o falso. Por ejemplo, sea P la proposición 13 más 8 igual 5. ¿Cómo sé que es una proposición? Sé que es proposición porque puedo asignarle un valor de verdad. En este caso, 13 más 8 es 21. 21 igual 5, eso es falso. La segunda expresión, México es un país, esto es verdadero, entonces al poder asignarle un valor de verdad, significa que es una proposición. 8 es un número impar, esto es falso. Al ser falso, significa que es una proposición porque puedo asignar un valor de verdad, verdadero o falso. Los conectivos lógicos son expresiones que permiten unir proposiciones. Entre los más importantes están la conjunción, disyunción, implicación, bicondicional, negación y contradicción. Para la conjunción usamos la expresión y, usamos este símbolo. Para la disyunción es el o, usamos este otro símbolo. La negación es el no, usamos virgulilla, este símbolo virgulilla. Y para la contradicción o cuando lo leemos sería no equivalente, usamos este otro símbolo. Para la implicación o condicional es aquella expresión que se lee si P entonces Q. Por ejemplo, si aquí hubiera una proposición P y por acá otra proposición Q, tendríamos si P entonces Q y se denotaría de la siguiente forma. P y ponemos la flechita, a continuación la proposición Q. La bicondicional o equivalencia o doble implicación se lee sí y solo sí. Por ejemplo, si tuviera una proposición P en esta parte y por acá otra proposición Q, dijera P sí y solo sí Q. Vamos a estudiar la negación. Suponga que usted tiene una proposición P. La negación de P es otra proposición que en este caso la vamos a denotar por virgulilla P y se le asigna el valor opuesto de P. Es decir, que si P es verdadero, virgulilla P va a ser falso. Si P es falso, virgulilla P va a ser verdadero. La proposición virgulilla P se lee no P. Y la tabla de verdad es la siguiente. En la tabla de verdad se pone la proposición P y su negación. Cuando P es verdadero, la negación debe de ser falso. Cuando P es falso, su negación tiene que tener el otro valor de verdad, el contrario. Sería verdadero en este caso. Por ejemplo, 7 es primo, es una proposición verdadera. Su negación es que 7 no es primo, siendo una proposición falsa. La segunda, Buenos Aires no es la capital de Argentina. Esto es falso. Su negación sería Buenos Aires es la capital de Argentina, que sería en este caso verdadero. La disyunción de dos proposiciones P y Q es la proposición compuesta que resulta de unir P y Q por el conectivo lógico O. En el sentido inclusivo I o. Bueno, la tabla de verdad para la disyunción es la siguiente.
En este caso consideramos dos proposiciones, por lo tanto ponemos ambas proposiciones P y Q, pero hay que considerar todos los casos posibles. Por ejemplo, la proposición P tiene dos valores de verdad, verdadero y falso. La proposición Q también tiene dos valores de verdad, verdadero y falso. Cuando estoy comparando las dos proposiciones, debo considerar todas las posibilidades. Por ejemplo, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Cuando tengo la disyunción, por definición la disyunción va a ser verdadera cuando al menos una de las dos proposiciones que la componen es verdadera. Por lo tanto, el único caso en el que la disyunción es falsa es cuando ambas proposiciones son falsas. Por ejemplo, si P es la proposición 5 divide a 15, eso es verdadero. P sería una proposición verdadera. La proposición Q, 6 es mayor que 7, eso es falso. Entonces, al articular P o Q, tendría P o Q, podríamos decir que es 5 divide a 15 o 6 es mayor que 7. En este caso, como 5 divide a 15 es verdadero, por lo tanto, esta proposición sería verdadera. Recordemos, el O es verdadero cuando al menos una de las dos proposiciones es verdadera. Bueno, ahora revisemos la conjunción. La conjunción de dos proposiciones P y Q es la proposición compuesta que resulta de unir P y Q mediante el conectivo lógico y, que se denota de esta forma. Se lee P y Q. La tabla de verdad para la conjunción es la siguiente. Al igual que en la disyunción, hay que considerar todos los casos. En este caso tenemos P y Q. Por lo tanto, hay que considerar verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Por definición, la conjunción va a ser verdadera cuando ambas proposiciones sean verdaderas y en los demás casos será falsa. Veamos este ejemplo. En este ejemplo, si tenemos la proposición P, 3 es menor que 10 y Q menos 4 es par, nos piden calcular el valor de verdad de P y Q. En la proposición P, 3 es menor que 10, eso es verdadero. Entonces la proposición P tiene valor de verdad verdadero. La proposición Q es menos 4 es par, también es verdadero. Por lo tanto, P y Q sería la proposición 3 es menor que 10 y menos 4 es par. En este caso, la proposición resulta ser verdadera porque las dos proposiciones que la componen son verdaderas. Proposición compuesta es una proposición que contiene al menos un conectivo lógico. Por ejemplo, si tengo una proposición, solo una proposición P, esta sería una proposición simple. Si le agrego la negación, sería una proposición compuesta. Otra proposición compuesta puede ser P y Q, P o Q, debido a que aparece al menos un conectivo lógico. Tautología. Una tautología es una proposición compuesta que es verdadera para cualquier valor de verdad que se le asigne a sus componentes. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Contradicción. Una contradicción es lo contrario a tautología.
en el sentido de que va a ser una proposición compuesta que va a ser falsa para cada valor de verdad que se le asigne a sus componentes. Tautología debe ser verdadera para cualquier valor de verdad que se le ponga o se le asigne a cada una de sus componentes. Contradicción debe ser falsa para cualquier valor de verdad que se le asigne a sus componentes. Veamos unos ejemplos. Las siguientes proposiciones son tautologías. La primera, P o no P. La segunda, P o Q, o no P y no Q. Bueno, vamos a verificar que sean tautologías. Para el literal A, P o no P, debo de hacer su tabla de verdad. Considero P, como estoy considerando no P, coloco no P. Y por último, toda la proposición, P o no P. Como solo es una proposición, la proposición P puede ser verdadera o falsa. Si P es verdadero, su negación va a ser falsa. Si P es falso, la negación es verdadero. Por lo tanto, como estoy calculando acá la disyunción siempre es verdadera cuando al menos una de sus componentes es verdadera. En este caso, verdadero o falso va a ser verdadero, falso o verdadero es verdadero. Entonces, resulta que en la tabla de verdad, todos los valores de verdad de esta proposición P o no P resulta ser verdadero sin importar qué valor de verdad tomen sus componentes. Por lo tanto, tenemos una tautología. Debido a que en la tabla de verdad resultaron verdaderas todas las posibilidades. Para el literal B, en este caso en el literal B, aparecen dos proposiciones, P y la proposición Q. Agregamos las dos proposiciones, aparece la negación de P y la negación de Q. Agregamos la negación de P, la negación de Q, aparece P o Q, aparece también la negación de P y la negación de Q, agregamos otra columna y por último agregamos la columna donde aparece toda la proposición que queremos verificar que es una tautología. En este caso hay que comparar todas las posibilidades. Por ejemplo, P puede ser verdadero, verdadero, falso, falso. La proposición Q puede ser verdadero, falso, verdadero, falso. La negación de P sería falso, falso, verdadero y verdadero. La negación de Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. P o Q, en este caso tendría que comparar estos dos verdaderos. Verdadero, verdadero, eso es verdadero. Verdadero o falso, esto es verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Y por último tendríamos falso. No P y no Q. No P y no Q, falso y falso, eso es falso. Falso y verdadero, falso. Verdadero y falso, eso es falso. Y por último tendríamos verdadero. Ahora hay que calcular el valor de verdad de toda la proposición. Entonces sería, como aquí aparece un O, tendría que comparar verdadero o falso. Verdadero o falso es verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Verdadero, todo es verdadero. Por lo tanto, todos los valores de verdad que toma la proposición es verdadero sin importar qué valor de verdad tomen sus componentes. Quiere decir que tenemos una tautología. Porque siempre es verdadero sin importar qué valor de verdad le agreguemos a sus componentes. El resultado siempre va a ser verdadero. Así que tenemos una tautología. Ahora veamos un ejemplo de contradicciones.
Por ejemplo, la primera sería la negación de P o no P. Esto siempre va a dar falso. P y no P, sin importar qué valor de verdad tome P, siempre va a ser falso P y no P. Un ejemplo para este puede ser, bueno, para el segundo, si P fuera 7 es primo, no P sería 7 no es primo. La proposición P y no P sería 7 es primo y 7 no es primo. Aquí se observa que en efecto tenemos algo absurdo, una contradicción, porque estamos diciendo que 7 es primo y al mismo tiempo estamos diciendo que no es primo. Esto al final es falso. La conjunción es falsa cuando al menos una de las proposiciones que la componen es falsa. En este caso, 7 no es primo, es falso, por lo tanto toda la conjunción sería falsa. Bueno, veamos la tabla de verdad para la negación de P o no P. Como solo estoy calculando una proposición, solo estoy trabajando con una proposición que es P, entonces tengo dos opciones, verdadero y falso. Su negación sería falso, verdadero. P o no P sería verdadero o falso, esto es verdadero. Falso o verdadero es verdadero. La negación de verdadero es falso. La negación de algo verdadero es algo falso. Y por lo tanto, obtengo que la proposición, sin importar qué valor de verdad le dé a sus componentes, siempre resultará ser falsa. Entonces tengo una contradicción. Estamos con una contradicción. Para el literal B, en el literal B sería P y no P. Lo mismo, P puede tomar dos valores de verdad, verdadero o falso. La negación sería falso verdadero. Y la conjunción, verdadero y falso, esto es falso. Falso y verdadero, esto es falso. Y por lo tanto, la proposición siempre va a ser falsa sin importar qué valor de verdad le dé a sus componentes. Entonces, esto es una contradicción. Vamos a ver esta definición. Dos proposiciones son equivalentes si y solo si tienen la misma tabla de verdad. Para denotar equivalencia, para denotar que dos proposiciones son equivalentes, vamos a utilizar este símbolo. Entonces, la definición lo que me dice es que P es equivalente a Q si y solo si tienen la misma tabla de verdad. La misma tabla de verdad. Bueno, veamos a partir de esta definición un teorema, y es que tenemos la ley de doble negación. Por ejemplo, toda proposición va a ser equivalente a la negación de su negación. También tenemos las leyes de conmutatividad. P o Q es equivalente a Q o P. P y Q es equivalente a Q y P. En este caso, para literal A, si nosotros quisiéramos tener un ejemplo, por ejemplo, tendríamos la proposición P que fuera pi es racional.
pi es racional. Esto es falso. La negación sería pi es irracional. Esto es verdadero. Y la negación de la negación sería que pi es racional. Y esto es falso. Y si observamos, llegamos a lo mismo. Por lo tanto, P es equivalente a la negación de su negación. Por eso es la ley de doble negación. La ley de conmutatividad también hace algo similar. Se cumple, por ejemplo, si yo digo pi es racional y 4 es par, es lo mismo que decir 4 es par y pi es racional. En este caso, en la conjunción. En la disyunción, si yo digo pi es racional o 4 es par, es lo mismo que decir 4 es par o pi es racional. También tenemos las leyes de asociatividad. P o Q o R es equivalente a primero tener P o Q o R al final. También para el conectivo lógico I tenemos que se cumple la asociatividad. Aquí cometí este error, aquí es el I. Bueno, y la propiedad de esta propiedad es la ley de distributividad. Es decir, que el I se distribuye sobre el O. Por ejemplo, P y Q o R es lo mismo que P y Q o P y R. Lo mismo con el O se distribuye sobre el I. P o Q y R es lo mismo que P o Q y P o R. Por último, tenemos las leyes de Morgan. La negación de P y Q es lo mismo que la negación de P o la negación de Q. La negación de P o Q es equivalente a no P y no Q. Por lo tanto, cuando yo estoy negando una conjunción, se convierte en disyunción y se niega cada componente. Cuando estoy negando una disyunción, se convierte en una conjunción, negando cada una de las proposiciones que aparecían aquí, P y Q. Bueno, voy a demostrar el teorema para la ley de doble negación. Lo vamos a hacer haciendo la tabla de verdad. En este caso, solo aparece una proposición, que es la proposición P. Por lo tanto, solo hay que considerar cuando tengo las dos posibilidades, que P sea verdadero o que sea falso. Si P es verdadero, su negación va a ser falsa. Y si P es falsa, la negación va a ser verdadera. Por lo tanto, al volver a hacer la negación de una proposición falsa, esa proposición se vuelve verdadera. Y la negación de algo verdadero es falso. Por lo tanto, si observamos la tabla de verdad para la proposición P, tenemos en la primera posición verdadero, y la tabla de la doble negación de P viene a ser la misma. En la misma posición aparece el verdadero y en la misma posición aparece el falso. Entonces, al tener la misma tabla de verdad, tendríamos, acá concluimos que P y la negación de su negación tienen la misma tabla de verdad.
Y cuando dos proposiciones tienen la misma tabla de verdad, esto quiere decir que las dos proposiciones son equivalentes. P sería equivalente a su doble negación. Ahora, para la leyes de conmutatividad, vamos a verificar que P o Q es lo mismo que Q o P. Solo hay que calcular las tablas de verdad y observar que tengan la misma tabla de verdad. En este caso, tengo dos proposiciones, así que hay que considerar todos los posibles casos. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Bueno, entonces voy a poner verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Ahora, la disyunción P o Q, recordemos, es verdadera cuando al menos una de las dos es verdadero. Entonces tendríamos verdadero, 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 falso. La misma conjunción Q o P es, solo hemos intercambiado las posiciones de las proposiciones, pero por cómo está definida la conjunción, bueno, en este caso la disyunción va a ser verdadera cuando al menos una de las proposiciones sea verdadera. Entonces tendríamos verdadero, 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 falso. Si observamos, esta columna con esta otra columna son idénticas, respetan también las posiciones. En la primera posición aparece verdadero, verdadero. En la segunda también son verdaderas. En la tercera posición son verdaderas. Y en la última, abajo, son verdaderas. Entonces, tienen la misma tabla de verdad. Por lo tanto, son equivalentes. Esto es cierto. Para la otra equivalencia, verifiquemos. Hacemos lo mismo. Tenemos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. P y Q va a ser verdadero cuando ambas sean verdaderas. Entonces tendríamos verdadero, falso, falso, falso. Q y P, lo mismo, voy a tener verdadero, falso, falso y falso. Y ahora, si observamos, tenemos la misma tabla de verdad, tanto para P y Q como para Q y P. Así que se cumple que son equivalentes estas dos proposiciones. Es cierta la equivalencia. Ahora vamos con la ley de asociatividad. Voy a hacer la tabla de verdad para la primera equivalencia, pero para la segunda no la voy a hacer, va a quedar como ejercicio a ustedes verificar que se cumple la segunda equivalencia. Bueno, en este caso aparecen tres proposiciones, así que hay que considerar 8 posibilidades. Por ejemplo, P tiene dos posibilidades, verdadero y falso. Q también tiene dos posibilidades, verdadero o falso. R, dos posibilidades. Entonces tendría 2 por 2 por 2 maneras o posibilidades o todas las formas posibles para calcular los valores de verdad de toda la proposición. Entonces tendría 8 valores de verdad posibles para las proposiciones que estamos encontrando su tabla de verdad. En este caso tendría verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. Aquí tendría verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora voy con verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí están todas las 8 posibles formas de agarrar los valores de verdad de las tres proposiciones.
Bueno, primero calculo Q o R. Q o R tendría verdadero o verdadero, verdadero o falso, falso o verdadero, esto es verdadero, falso o falso, esto es falso, verdadero o verdadero, verdadero, verdadero o falso, verdadero, falso o verdadero, verdadero, falso o falso, esto es falso. P o Q. Para P o Q sería las primeras dos proposiciones, tendría verdadero, 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 y las últimas dos serían falsas. Y ahora tendría P o Q o R. Entonces tendría que comparar verdadero o verdadero. Eso es verdadero. Ahora, verdadero o verdadero también es verdadero. Verdadero o verdadero, esto es verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Falso o verdadero, esto es verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Y ahora falso o falso, esto es falso. Bueno, ahora iré con la otra proposición, P o Q o R. Entonces tendría P o Q o R. Verdadero o verdadero. Esto es verdadero. Verdadero o falso. Verdadero. Verdadero o verdadero. Verdadero. Verdadero o falso. Verdadero. Verdadero o verdadero. Sigue siendo verdadero. Verdadero o falso. Esto es verdadero. Falso o verdadero. Es verdadero. Y la última, falso o falso. Falso. Entonces, si observamos la tabla de verdad para esta proposición, es igual a la tabla de verdad de la otra proposición. Quiere decir que las dos proposiciones son equivalentes. Entonces, esto de acá es cierto. Sí son equivalentes las dos proposiciones que estamos considerando. Ahora veamos las leyes de distributividad. Al igual que antes, solo voy a demostrar la primera equivalencia. Quedaría como ejercicio al que está viendo el video calcular la segunda equivalencia, hacer sus tablas de verdad y verificar que sí son iguales las dos tablas de verdad, tanto para la proposición de la izquierda como para la proposición de la derecha. Bueno, entonces aquí lo mismo, voy a poner verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. Para Q lo mismo, verdadero, verdadero, solo que acá voy de dos en dos, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora para R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Q o R. En este caso, Q o R tendría verdadero, bueno, voy a usar otro color. Q o R tendría verdadero, verdadero, falso, verdadero, sería verdadero, falso, verdadero, verdadero, verdadero y falso. P y Q. Para P y Q tendría verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso y falso. Oh no, aquí estoy cometiendo un error. Aquí sería
falsos todos. Porque en este caso estoy con la conjunción. Ahora, P y R, para P y R, el único, para que sea verdadero es que ambos sean verdaderos. Entonces tendría verdadero, falso, verdadero, falso, 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 falso y los últimos falso. Ahora voy con ya con la proposición que deseamos, que las últimas dos con las que queremos comparar. P, I, Q o R. Vamos a ver. Q o R lo tengo por acá y el P por aquí. Verdadero y verdadero, eso es verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. De ahí tendría otro falso, falso y falso. Para el último tendría P y Q o P y R. Verdadero o verdadero, esto es verdadero. Verdadero o falso, esto es verdadero. Verdadero o verdadero es verdadero. Falso o falso, eso es falso. Verdadero o falso, en este caso este es verdadero. Entonces he cometido algún error. Voy a verificar. Bueno, me he equivocado en considerar la columna Q o R. Ese ha sido mi error. Entonces estoy comparando verdadero o verdadero. Habíamos dicho verdadero. Verdadero o falso. Esto es verdadero. Falso o verdadero es verdadero. Falso o falso, falso. Falso o falso, falso y todos los demás serán falsos. Bueno, ahora sí, tendría la misma tabla de verdad. Si observamos las dos columnas, serían las mismas. Por lo tanto, tienen la misma tabla de verdad y al tener la misma tabla de verdad, las dos proposiciones son, en este caso, equivalentes. Esto sería cierto. Y ahora verifiquemos las leyes de Morgan. Al igual que antes, solo voy a hacer la primera y les queda a ustedes calcular o demostrar la segunda equivalencia. Bueno, entonces vamos a poner aquí, en este caso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. La negación de P sería falso, falso, verdadero, verdadero. Negación de Q, falso, verdadero, falso, verdadero. P y Q sería verdadero y todos los demás son falsos. La negación de P y Q sería falso, verdadero, verdadero, verdadero. Y ahora la negación de P o no Q sería falso. En este caso sería falso, falso, eso es falso. Falso, verdadero, esto es verdadero. Verdadero, falso y verdadero, verdadero. Tendríamos verdadero y aquí también verdadero. Observamos, tienen la misma tablita de verdad. Al tener la misma tabla de verdad, por definición, las dos proposiciones serían equivalentes. Y de manera análoga, ustedes pueden verificar que la segunda equivalencia también es verdadera, se cumple. Bueno, a continuación vamos a ver algunos ejercicios
vamos a desarrollar resolver algunos ejercicios. El primero que he puesto sería cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones del valor de verdad de cada proposición, si es que es proposición. El primero sería ¿a qué hora es el almuerzo? Eso yo no puedo decir que tenga un valor de verdad, yo no puedo asignarle y decir esto es verdadero o decir que es falso, por lo tanto no es proposición. Entonces, como no es proposición, no puedo asignar un valor de verdad. Para el otro literal, literal B, tenemos no es cierto que 8 más pi no es un número racional. Bueno, en este caso, digamos que tengo la negación de una proposición. Si yo pongo la proposición P, que sea 8 más pi, no es un número racional, la negación será no es cierto que 8 más pi no es un número racional. Ahora, la proposición P, 8 más pi no es un número racional, esto es verdadero. Por lo tanto, su negación va a ser falso. Quiere decir que literal B es una proposición. Es una proposición porque sí puede asignar un valor de verdad y sería falsa. Por último, 3x menos 5y es un número entero. En este caso, esta no es proposición. No es proposición. Porque no puedo asignar un valor de verdad. Usted puede preguntarse, ¿estos qué son? ¿Son números reales? ¿Números complejos? ¿Números naturales? ¿Números enteros? ¿Qué son? ¿Números racionales? ¿Números irracionales? ¿Qué podrían ser? Como no sabemos, no me dan ninguna pista, no me dicen qué cumplen X y Y, no puedo garantizar que sea una proposición, no puedo decir que sea verdadero. 3x menos 5y es un número entero, no puedo asegurarlo. Por lo tanto, en este momento no sería una proposición. Si me dijeran eh, que el X y el Y son enteros, y entonces 3x menos 5y es un entero. Toda esta expresión, sí sería una proposición, que en este caso sería una proposición verdadera. Pero como no me dicen nada al respecto, no me dicen nada de X y de Y, no puedo concluir y solo puedo decir que por el momento no es proposición. Literal D, 1 más pi es racional o 1 menos pi es racional. Esta es una proposición porque yo puedo asignar un valor de verdad. En este caso, digamos que 1 más pi es racional, sería una proposición P, y estoy usando el conectivo lógico O. Entonces tengo una disyunción. Este de acá sería Q y tendría P o Q. La disyunción es verdadera cuando al menos una de las proposiciones es verdadera. En este caso, 1 más pi es racional, sería una proposición falsa. 1 menos pi es racional, también es falso. Por lo tanto, toda la proposición es una proposición falsa.
La otra proposición, hay más de un enunciado falso en los literales de este ejercicio y este literal es uno de ellos. Bueno, con este último literal, literal E, hay una problemática, y es que si yo asumo que el literal E es verdadero, entonces sería falso. Y si asumo que es falso, entonces sería verdadero. Por lo tanto, en ese sentido, no puedo asignarle un valor de verdad, porque al asumir que es verdadera, tendría que ser falsa. Y al asumir que es falsa, tendría que ser verdadera. Por lo tanto, acá no, en este sentido, no es proposición, porque si asumo que es verdadera, tendría que ser falsa, y si asumo que es falsa, va a ser verdadera. Bueno, el otro ejercicio que traía era este. ¿Cuáles de las siguientes parejas de proposiciones son equivalentes? P y P con P. Bueno, una vez que tengo la tabla de verdad, voy a determinar si son equivalentes. Como solo estoy comparando, eh, solo aparece la proposición P, voy a tener verdadero, falso. Tengo solo dos posibilidades. P y P sería verdadero y verdadero, esto es verdadero. P y P sería falso y falso, eso es falso. Quiere decir que tengo la misma tabla de verdad, son las mismas, quiere decir que estas dos proposiciones son equivalentes. Por lo tanto, P es equivalente a P y P. De manera análoga, si hacemos las tablitas de verdad, vamos a tener que, si hacemos la tabla de verdad, vamos a determinar si esta otra son equivalentes. En este caso, no P y no Q. Verifiquemos si es equivalente a esta otra. Lo mejor aquí sería, no son equivalentes, pero vamos a ver por qué. Bueno, una vez que tenemos la tablita, vamos a asignarle los valores de verdad. Para P tendría verdadero, verdadero, falso, falso. Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. No P tendríamos falso, falso, verdadero, verdadero. No Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. P y no Q sería P y no Q. Esto es falso. P y no Q, verdadero. P y no Q tendría algo falso. Y aquí también sería falso. No P y no Q. No P y no Q. Sería falso. Falso y verdadero, eso es falso. Verdadero y falso, esto es falso. Y por último tendría verdadero. Ahora la negación de P y no Q. Es decir, la negación de esta expresión. Sería la negación de algo falso es verdadero, la negación de algo verdadero es falso, la negación de algo falso es verdadero y verdadero. Ahora, si revisamos las tablas de verdad, al revisar las tablas de verdad para no P y no Q tendría la primera que estamos comparando, no P y no Q, sería falso, 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 verdadero. Y para la otra, la negación de P y no Q, tendría verdadero, falso, verdadero, verdadero. En este caso,
no son iguales, por lo tanto no son equivalentes. Entonces, aquí tendríamos que estas de acá no son equivalentes. Para la otra tendríamos P y Q o R, compararla con P o Q y R. Bueno, hemos creado esta tablita. Ahora voy a asignar los valores de verdad. Tengo tres proposiciones, entonces voy a poner, para P voy a poner 4 verdaderos y 4 falsos. De ahí para Q, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Para R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. P y Q tendríamos, en este caso, verdadero, verdadero, falso, falso, todos los demás serían falsos. Para Q y R tendría verdadero, falso, 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 verdadero. Aquí tendría falso, falso y falso. Y por lo tanto, P y Q o R. P y Q o R sería verdadero o verdadero. Entonces verdadero, verdadero o falso, verdadero. Y todo lo demás ahí, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y para el último, que es la proposición que queremos verificar, que sea equivalente a la anterior, tendría P o Q y R. Sería P o Q y R. Tendría entonces verdadero, verdadero o verdadero, verdadero o falso, falso, verdadero o falso, esto es verdadero, verdadero o falso es verdadero, falso o verdadero, verdadero. Para el otro tendría falso o falso, esto es falso. De ahí tendría falso o falso, es falso. Y aquí falso. Entonces, si miramos esta columna, los valores de verdad, con esta otra columna, los valores de verdad difieren. Son diferentes, cambian en las posiciones. Por ejemplo, este difiere con el verdadero que está en la columna de la derecha. Otro valor que es diferente sería este. Entonces, como no tienen los mismos valores de verdad, no serían equivalentes. Bueno, y ahora voy a trabajar este otro ejercicio. Dice, exprese en símbolos las siguientes proposiciones usando conectivos lógicos y determine el valor de verdad de cada una. Para el literal A, no es cierto que 6 es impar. En este caso,
pongamos la proposición P, 6 es impar. En este caso, 6 es impar y es algo falso. No es cierto que 6 es impar, es la negación de que 6 es impar. Así que en este caso tendría la negación de P. La negación sería no es cierto que 6 es impar. Como la proposición P es falsa, la negación sería verdadera. El literal B es 3 y 7 son múltiplos de 21. Veamos. Bueno, digamos sea P, 3 es múltiplo de 21. Q que sea la proposición 7 es múltiplo de 21. Y la proposición que nos están dando es 3 y 7 son múltiplos de 21. Entonces me están dando P y Q. 3 y 7 son múltiplos de 21. En este caso, múltiplo significa, múltiplos de 21, los positivos serían 21 por 0. Bueno, positivos serían 21 por 1, 21, 21 por 2, 21 por 3, 21 por 4. Entonces 3 no es divisible por 21, por lo tanto 3 no es un múltiplo de 21. Esto es falso. Es falso. Si me hubieran dicho 3 es factor de 21 o es un divisor de 21, ahí sí hubiera sido verdadero, pero en este caso me están diciendo 3 es múltiplo de 21, significa que 3 es 21 por otro número. Aquí asumiendo que estoy en los enteros. En ese caso, si como P y Q son ambos falsos, la conjunción P y Q resulta ser falsa. Y por último, me dice Roma o California están en Europa. Aquí si queremos usar P podemos poner Roma está en Europa. Q que sea California está en Europa. Y la proposición que nos están dando sería la disyunción P o Q, Roma o California están en Europa. Como Roma está en Europa, esto es verdadero. California está en Europa, esto es falso. Pero como la proposición es una disyunción, Roma o California están en Europa, entonces al final la proposición P o Q sería verdadera, porque una de las proposiciones que la componen, en este caso P, es verdadera. Bueno, y esta ha sido la primera lección de este curso de lógica matemática.